La saga de 28 días vuelve a los cines con 28 años más tarde El Templo de Huesos, una de las películas que prometía ser el estreno del año. Yo soy Camarraden y esto es Al Cine con Camarraden. Y bueno, por ponernos en situación, 28 años después, El Templo de Huesos sigue tal cual lo dejamos en la primera entrega de 28 años más tarde, con Spike, con el grupo de los Jimmys, ¿no? De los dedos, y con los personajes separados. Yo iba muy esperanzado a esta película porque la crítica la había puesto por las nubes, incluso llegué a leer que era la mejor de la saga, la mejor película con diferencia de toda la franquicia. Y yo personalmente tengo que discrepar porque a mí me ha parecido, no la peor, pero sin duda una de las más flojas. Y me fastidia porque a nivel de lo que es trama y lore a la franquicia sí que aporta cosas nuevas o que al menos son o pueden ser relevantes para la franquicia e interesantes de cara a esa tercera parte que en teoría vamos a tener, pero como película individual, sin tener en cuenta el contexto de la saga, si tú vas, yo qué sé, un viernes por la tarde que estás aburrido a ver una peli así como de zombies, mal. O sea, la peli es un coñazo, son 2 horas en las que no pasa absolutamente nada. Sí es verdad que tiene una cosa que es relevante para la trama y luego la escena final que salva la película, entre comillas, pero lo que es el transcurso, el nudo de la película, es un coñazo infumable. Y me jode por Nia da Costa porque creo que así a priori recuerdo dos películas suyas y no es que me hayan gustado demasiado las dos. Bueno, sí es verdad que de Marvels me gustó algo más, pero esta del Templo de Huesos es infumable. Me pasa un poco como con las últimas temporadas de The Walking Dead. Y es una mala comparativa esta. Porque, por ejemplo, algo que tiene esta película que mola, entre comillas, es que nos muestra que a veces los monstruos pueden ser más humanos que las personas y las personas más monstruosas que los propios monstruos. Esto está bien cuando hay monstruos en la película, te quiero decir. Porque en The Walking Dead, cuando Negan aparece y le revienta la cabeza a los compañeros de Rick, dices tú, hostia, es un hijo de puta. Vale, pero después es que a los zombies ves que ellos también le hacen esas cosas. Entonces dices, bueno, no distinguen. Hay zombies. En 28 días después, vale, sí es verdad que no son zombies, que son infectados. Pero hay una escena en la que salen dos a lo sumo. Aparece uno de repente perdido por el culo del mundo. Que si es verdad que salen en una escena y en la escena que salen matan a una persona, pues sí, pues sí. Su ratio de efectividad es una escena, una kill. Bien. Luego hay otra escena en la que salen más, pero pasa como fuera de cámaras, entonces tampoco tiene mucha gracia. Siento que todo el ambiente que teníamos en la primera película de súper peligroso, salir fuera, hay que tener mucho cuidado porque los infectados, en esta película desaparece totalmente. Los vemos campar prácticamente a sus anchas. Incluso hay un momento de la película, que ahora es que es la mejor escena de la película, que empieza a sonar música a todo volumen. ¿Tú crees? ¿Tú crees que algún infectado dijo, hostia, hay ruido? Estamos hablando de unas personas que si están cerca y pisas una ramita, vienen. Pero que un hijo de ponga Iron Maiden a todo volumen, que yo creo que lo está escuchando toda Inglaterra. Ahí dicen los infectados, es Iron Maiden, es Iron Maiden, no podemos matar. Es Iron Maiden, ¿sabes? No sé, yo que hay cositas que a mí personalmente no me gustan, pero es que tampoco puedo entrar en spoilers para explicarlas. Hay cosas muy guays, por ejemplo, la parte esa de Iron Maiden, la película se podría resumir en el videoclip más largo y más caro de Iron Maiden de la historia, con el mejor reparto, eso sí, porque Ralph Fiennes hace un papelón en esta película espectacular, es lo único rescatable. Eso y el personaje de Sansón, que me parece muy interesante, es lo más interesante de la película. Sansón y Ralph Fiennes es lo que más salvo de la película, porque no me gusta que en las películas, y esto últimamente pasa mucho, sobre todo en las que son así secuelas, ya no por no hablar de las secuelas innecesarias, que de eso también tendremos que hablar con cierta película que va a salir dentro de poco tiempo, y es que vosotros, si sabéis de videojuegos o jugáis bastante a videojuegos, hay un fenómeno que pasa un montón, que es que tú cuando te enfrentas al personaje final, al final boss, sobre todo en los juegos de lucha, es chetadísimo, tiene muchísimo poder, pero luego cuando lo desbloqueas, al final, pues no es para tanto.
Bueno, pues en 28 años después pasa lo mismo con cierto grupo de gente que en la primera película apenas salían, pero lo que sabías de ellos es que eran la hostia, entre comillas. Pero en esta película dices tú, tampoco no para tanto. Es como que toda la escala de poder, toda la relevancia de la primera, de todas las cosas que funcionaban en la primera, de esto es así, esto es así, esto es así. En esta película han dicho, pues no, pues ya no es así. Y os digo que me afloja un montón, la peli es súper lenta, súper aburrida. Se podría calificar como la amenaza fantasma de 28 años después, pero porque es una película donde prima el diálogo. Y sí, o sea, está bien que haya una trama, pero, tío, es una saga de zombies, yo quiero ver zombies. Es como si en Resident Evil aparece el zombie y dicen ellos, bueno, pues el zombie sí, la verdad. ¿Y tú por qué haces esto, señor zombie? Y los zombies no hablan. Entonces, una película dialogante sobre zombies, pues creo que... Y esto ya creo que empiezo a pensar que es un problema mío, personal. Y es que cada vez que veo una peli de monstruos me quejo de que los monstruos tienen muy poco protagonismo. Pero es que, no sé, supuestamente hay un virus, tiene toda Inglaterra dominada, hay un montón... Aparecen cuatro en la película, cuatro. Mal contados, eso sí, corren, ¿eh? Los que salen corren, corren y mucho. Eso sí, todos los que no salieron a lo largo de la película, para la escena final, decir, hostia, están en apuros, dijeron, oye, los zombies de la zona, sí, venid. Para el concierto de Iron Maiden, no. Pero para la escena final sí, porque claro, hay que darle cierto impacto a la trama. Ya os digo, para mí ha sido un palo la película, te lo juro, ha sido durísima. La primera me gustó, 28 años después, la primera parte me gustó, estaba bien, tenían ahí sus giros de la trama. Y os digo, esto a nivel de historia sí que añade un detalle en concreto que creo que puede ser interesante. Más lo que pasa en la escena final, que de cara a la tercera me hypea un montón, lo cual está bien. Pero la verdad que el desarrollo de la película es súper lento, súper aburrido, se hace muy monótono. La peli dura 2 horas y yo creo que a la media hora ya estábamos todos hasta los cojones de la película, sinceramente. Lo digo así, sin tapujos. Se me hizo súper aburrida, súper lenta, nada disfrutable. Salvo, ya os digo, dos escenas y encima están al final de la película. Lo que más mola de la película, que es la parte del videoclip de Iron Maiden, que también te digo, un poco copiada a cierto momento de Stranger Things. Y la escena final, que deja clara ahí el final abierto de cara a la siguiente peli. Eso me gustó un montón. Pero yo os digo, la evolución de los personajes, súper extraña. Además que, no sé, parece, en plan... Tú coges el final de la primera cuando Spike es capturado, entre comillas, por los dedos, o los Jimmys, como los queréis llamar, y cómo está el grupo, cómo establece el grupo, a cómo es el grupo después en esta película, es una decepción. Además, hay una cosa con ese grupo que pasa un poco por la putísima cara. O sea, es que, o sea, no está nada justificado. Es como, ¿y si esto es así? Dice, no, pues igual sí, ¿eh? Pues igual sí que es así. Y al final es así. Es que me pasa lo mismo que con la última temporada de Stranger Things. A mí, que me expliquen las cosas, me gusta. Que me digas, igual esto es así y al final es así por la putísima cara, pues no me gusta. Porque, por ejemplo, sí que hay una cosa que parece un Deus Ex Machina en esta película, pero al final tú ves que a lo largo de la película van probando una cosa y luego, pues en base a esa cosa dicen, pues si esto funciona, a lo mejor esto sí. Bien, genial. Te lo compro. Hay un proceso. Que un personaje de repente diga, yo creo que este señor no, que esta persona, entidad, ente, X, es esto. ¿Por qué? Bueno, pues en base a esto. ¿Y tú te has dado cuenta de esto en estos 3 días? ¿O ya lo sabías antes? Porque claro, yo entiendo que hay un proceso aquí mental. ¿Por qué ahora y no antes? Si tú ya lo sabías. Es un tanto extraño. Es un tanto extraño y ya os digo que a mí personalmente no me gustó. Me parece la peor. Y se hizo muy lenta, muy repetitiva, muy tediosa. Hay pocas escenas o casi ninguna de acción. Sí es verdad que hay algunas escenas. Ya os digo, la última, la escena que involucra a Iron Maiden es la mejor de la película. Y es decir, porque es al final de la película, que no merece la pena esperar casi 2 horas para esas dos escenas. También os lo digo. Ya os digo, es una película sin zombies, sin infectados. Y es como que todo el aura que había de, lo que os dije antes, de peligro, desaparece. A nivel de historia sí que una de las tramas de la película mola un montón, está muy guay y creo que puede ser muy relevante de cara al futuro. Pero lo que es el desarrollo y cómo está llevado eso, flojea muchísimo. Es infumable la película, lo siento mucho.
Para mí una de las decepciones porque le tenía muchísimas ganas, porque la primera me gustó un montón, pero que va. Quitando a Ralph Fiennes, que salva la película, o sea, tiene un papelón, hace un papelón increíble. Lo hace genial, su personaje está súper guay y al final es lo mejor de la saga. El resto de la película muy, muy floja. Habrá que ver la tercera parte, que supongo que llegará a nuestros cines también en enero del año que viene, porque la anterior creo que salió también en enero de 2025, está en enero de 2026 y la última en enero de 2027. En esa tenemos esperanzas. Así que nada, esta ha sido mi review. No sé qué opináis vosotros de la película, si lo habéis visto, dejadme en los comentarios. Pero a mí personalmente ha sido una de las decepciones del año con mayúsculas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.